Nos encontramos en el cementerio de los Ilustres. Este cementerio pertenece al complejo de cementerios La Bermeja en nuestra ciudad capital, San Salvador. Fundado en 1849. Este día hemos venido a este lugar para conocer dónde están nuestros poetas muertos. Bienvenidos a esta nueva serie de Family TV, en donde hacemos tributo especial a los grandes literatos de nuestro país, El Salvador. Este día hablaremos de Salarrué. Acompáñennos. Muy amablemente acá en la oficina del licenciado Augusto Borja, escritor salvadoreño de 7 novelas, de las cuales vamos a hablar también un poco más adelante, pero es importante conocer desde la perspectiva literaria de un escritor activo del siglo XXI, de pleno año 2025. Augusto, bienvenido a Family TV. Gracias, muchas gracias. Qué bueno tener a Family TV aquí en mi oficina, tan cerca, y poder tocar estos temas pues, que tú mencionabas, tan importantes, pues, porque son parte de la cultura nuestra, la cultura nacional. 4 líderes en el siglo XX, pues, inigualables. Hay muchos, pero yo creo que los que tú has escogido definitivamente definen las letras del siglo XX. Ahora bien, ¿qué hablar de ellos? Pues que no se haya hablado difícil, pues porque cada uno de ellos, pues el legado que nos ha dejado, pues es muy importante. Y ahí quizás aprovechar en el sentido de que las nuevas generaciones conozcan su obra, conozcan a qué se dedicaron, qué hicieron, ¿verdad? Porque desafortunadamente en estos momentos y de hace algún rato hacia atrás, las letras han quedado como un poco secundaria, como que las matemáticas y las ciencias naturales tienen mayor importancia. Yo creo que ninguna es más importante que la otra, sino que todas en su totalidad. Y ahí nos falta pues ser un poco más nacionalistas en ese sentido y aprovechar, indagar, leer, empaparnos en quiénes fueron pues estos literatos, estas grandes plumas que hubo en el siglo XX. Si hablamos de uno de ellos, lo voy a quizás escoger a Salarrué, pues naturalmente fue un hombre pues que se distinguió desde que era niño, aunque sus biógrafos mencionan que era un poquito hacia adentro, un poquito retraído. Estudió con los maristas la primaria. Su padre era vasco, quizás de ahí vienen sus rasgos caucásicos, ¿verdad? Su nariz recta, pelo rubio, ojos claros, estatura alta. Y su mamá parece que era una señora que había nacido en Cabañas. Entonces, era una familia de pocos recursos y él, por tratarse de ser un muy buen estudiante, lo becan a los Estados Unidos. Y es ahí donde él comienza a desarrollarse y a hacer pues todo lo que pues no podía hacer acá, pues los estudios en los Estados Unidos pues eran mucho más profundos y todo lo que ya sabemos. Entonces él viene y según lo que veía, viene y va en varias veces, en varias ocasiones, pero como era un artista tan completo, él comienza a pintar. Pinta y escribe y va de una especialidad a la otra, ¿verdad? Como que con estas dos me siento cómodo. Entonces, en los devenires de la vida, luego le toca pues llegar a ser jefe de redacción de un periódico Patria, creo que se llamaba, en 1948. Y posteriormente pues se le da la oportunidad de representar El Salvador, creo que en Washington, entonces la parte diplomática. Entonces es un hombre completo, porque vemos que es pintor, es escritor, es periodista, es diplomático. ¿Qué le faltó hacer, verdad? Entonces es realmente admirable todo lo que el bagaje pues que tenía. Creo que dentro de sus
Sus obras son alrededor de 15, si no estoy mal, pero las más conocidas son Cuentos de Cipotes y Cuentos de Barro. Recuerdo que hace algunas décadas, y eso lo deberían de volver a hacer, recuerdo que el Ministerio de Educación hizo unos paquetes de pura literatura salvadoreña. Me acuerdo que estaba Jaraguá, Cuentos de Cipotes, Jícaras Tristes, Cuentos de Barro. Eran 5, el otro lo olvido. Y costaban alrededor de $1, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y en otros lugares lo regalaban, ¿verdad? Entonces yo creo que sería una idea estupenda cómo regresar o cómo decirle pues a nuestro público joven, señores, aprecie esto, y no por el dólar o los $5 que pueda costar, sino que es parte de nuestra historia, ¿verdad? Luis Salvador Efraín Salazar Arrué, más conocido por su seudónimo Salarrué. Nació el 22 de octubre de 1899 y falleció el 27 de noviembre de 1975. Sus dotes artísticos se revelaron desde muy joven. Estudió pintura en los Estados Unidos, donde conoció el libro costumbrista El libro del trópico de Arturo Ambrogi, quien fue uno de sus mayores referentes. Además, le animó a retornar a su país para dedicarse por entero al arte, a partir de los años 1930. Aunque prefería mantenerse alejado de la política, trabajó cercano a los regímenes militares en turno para promover las políticas culturales de la época. Desde el año 1946 fungió como agregado cultural de El Salvador en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad, hace un par de años, unos parientes lejanos fallecieron y legan al Museo de Arte Marte parte de la colección que tenían, una colección estupenda, y pude identificar 3 Salarrué dentro de esa colección. Yo dije, no puedo creerlo. Sí, y es de la época, creo que son los años 20, porque a Salarrué le gustó mucho el mar, ¿verdad? Entonces los temas son marinos, son unas conchas, son un pez espada, unas olas, ¿verdad? Entonces afortunadamente pues el Museo Marte pues cuenta con esa colección que la familia Borja Nathan pues les lega en su momento, y loable pues naturalmente, pues porque lejos de estar en una casa donde van a entrar solo mi familia y mis invitados, ahora pueden verlo y disfrutarlo pues quien quiera que entre al Museo de Arte. Desde el año 1946 fungió como agregado cultural de El Salvador en los Estados Unidos. Retornó a El Salvador en 1958 y poco después terminó su producción literaria, aunque los libros publicados en años anteriores continuaron reimprimiéndose. Claro, costumbrista, totalmente, costumbrista. Y ahí me identifico, pues, porque es de esa forma. Aunque recuerdo que mi correctora de estilo me dijo en su momento, escribía La Hora No Marcada, mi primera novela, me decía, usted habla en tercera persona, pero mire, fíjese que aquí lo escucho, y luego en la computadora sale con tercera persona. Y me dice, fíjese que yo lo hago así solo cuando mis personajes están, por ejemplo, en México, que es la tercera persona la que se ocupa. Porque aquí hablamos de voz. Y me acuerdo yo de eso y yo digo, buen punto. Entonces, el costumbrismo es así, el voz, ¿verdad? Incluso que ya la S a veces casi no se escucha, sino es como una J, parecido un poco al nicaragüense, ¿verdad? Entonces, naturalmente que cada personaje está bien definido, cómo va a hablar, quién es, hacia dónde va, el género, qué es lo que pretende hacer en ese escenario. Y naturalmente pues es difícil pensar que si vamos a hablar entre un grupo de muchachos que diga recorcholis, carambola, ellos no hablan de esa forma, sino que hablan de una forma distinta. Entonces es cuando yo me acuerdo y digo, sí, ese es el costumbrismo, y si lo vamos a hacer en una época determinada, como suelen ser mis libros, que hablo de épocas que yo no había nacido, hay que investigar mucho, ¿verdad? Hay palabras que se pusieron de moda y todo. Entonces, enmarcarlo dentro de ese escenario. ¿Para qué? Para que la lectura pues sea creíble, sea verosímil, y que la gente pues se sienta cerca de ella.
En sus años postreros ganó reconocimiento por su obra, pese a que subsistía modestamente en su casa ubicada en los Planes de Renderos. Falleció de cáncer y tristemente sumido en la pobreza. Seguramente de niños crecimos en nuestra escuela leyendo estos libros. Todos recordamos cuentos de cipotes. Indudablemente, cada una de sus páginas fueron parte de la historia de miles y miles de niños salvadoreños a lo largo de la historia. El día de hoy, el escritor de este libro, Salvador Salazar Arrué, yace sus restos en esta humilde tumba en el cementerio de los Ilustres. Descuidada, a lo mejor la familia no ha tenido el tiempo de venir a verlo recientemente, quién sabe desde hace cuánto tiempo, pero nos parece de verdad con sentimientos encontrados encontrarnos con la tumba de el hombre que instruyó y que nos regaló tantas historias lindas a través de libros como este y muchas obras más. Aquí está, Cuentos de Cipote de Salarrué. Salarrué fue creyente y practicante de la teosofía, una doctrina que influenció su producción artística. Ha sido considerado uno de los precursores de la nueva narrativa latinoamericana y el narrador más importante en la historia de El Salvador. Sus restos yacen en el cementerio de los Ilustres, en San Salvador, en su humilde tumba, corroída por el tiempo, olvidada, despintada, nos llena de mucha tristeza saber que una figura tan prominente de la literatura de El Salvador haya sido olvidada por todo el pueblo y por aquellos que en algún momento nos vimos estremecidos y maravillados por sus letras y por sus pinturas. Descansa en paz, Salvador Salazar Arrué, Salarrué.